Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada me presento, mi nombre es Ulises Martínez. Los voy a estar acompañando nuevamente en esta sesión, en este curso web. Y antes de comenzar me gustaría que me confirmaran si todos me escuchan correctamente. Para confirmar me gustaría pues que me ayudaran con la manita arriba. Muy bien, ya nos confirmó Mauricio, Olga, Alejandro Oliver. Y a los que se van integrando, nada más que me confirmen si escuchan correctamente. Si escuchan correctamente, nada más me ayudan con la manita arriba, por favor. Muy bien, me comentan que se escucha muy bajo el volumen. ¿Me logran escuchar ahí correctamente? A las personas que se van integrando, ¿sí pueden escuchar el audio correcto? Muy bien, pues vamos a dar inicio a lo que es esta sesión web. Es la número 2 y vamos a dar vamos a impartir los que son los conceptos básicos, ¿va? Los conceptos básicos de factura electrónica. Antes que nada, me gustaría recordar cuál es el objetivo de este curso. El objetivo del curso pues va a ser conocer aquellos documentos que se generan dentro de factura electrónica y principalmente pues la preparación para ti distribuidor que nos esté escuchando para ese examen de certificación técnica. Como comentamos anteriormente en el curso, vamos a utilizar la versión 3.0.0. ¿va? Se pide como requisito ya que es la versión con la que vamos a estar trabajando, ¿va? Y que cumple con las últimas disposiciones. Como temario, vamos a abarcar desde lo que es el concepto comercial, los tipos de documento que existen, vamos a hacer algunas prácticas en cuanto a tipos de licenciamiento, requisitos de instalación, tipos de instalación, el proceso como tal de la instalación y posteriormente la activación y revocación de la licencia. Vamos a ver algunos tips también de cómo podemos solventar algunos casos de prácticos que se dan en la vida diaria. ¿va? La intención pues es mostrar la parte teórica y la parte práctica. ¿va? Vamos a mostrar el flujo de cómo se instala el sistema y al final de cómo lo activamos. Comenzamos con los conceptos básicos. ¿va? El concepto comercial. ¿va? ¿Qué es un proceso comercial primeramente? Pues el proceso comercial es aquel que implica las operaciones de compra-venta entre clientes y proveedores. ¿va? Nosotros vamos a nuestro centro comercial, nosotros vamos con nuestro proveedor, nosotros como cliente o como vendedor, adquirimos productos que a lo mejor implican un proceso comercial que nosotros desconocemos, pero como prestadores de servicio tenemos que pasar por un proceso el cual implica o el cual engloba cierto flujo de información. ¿va? ¿Para qué sector está enfocado el sistema de Compact y factura electrónica? Pues básicamente el sistema de factura electrónica va enfocado a aquellas empresas que prestan servicios. ¿va? A diferencia de un sistema de impago comercial
se recomienda factura electrónica únicamente para aquellos que prestan servicios, ya que la característica de los servicios es que no es inventariable, ¿va? Y es ideal para facturar, controlar los clientes y las cuentas por cobrar. Bueno, ¿qué tipo de documentos podemos generar durante nuestro proceso comercial en ContPaki Factura Electrónica? ContPaki Factura Electrónica nos ofrece pues una baraja de posibilidades en cuanto a documentos. Estos documentos pueden ser de saldos iniciales para nuestros clientes, notas de cargo, notas de crédito, podemos hacer la facturación, recibos de arrendamiento, nuestra carta aporte, honorarios, abonos del cliente, pagaré, abonos por letras, etc. Actualmente contamos con diferentes tipos de licenciamiento, pues con los ya conocidos como el licenciamiento anual y el tradicional. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la particularidad de cada uno de estos? El licenciamiento anual pues incluye la garantía de actualización fiscal y todas las actualizaciones mayores o menores durante la vigencia de la licencia. Es decir, si yo tengo una licencia anual y tiene una vigencia a partir del 1 de enero de 2016 a 1 de enero de 2017, yo voy a tener acceso a cada una de las actualizaciones mayores o menores durante este lapso de tiempo. Y tenemos nuestro licenciamiento tradicional, que es el que incluye actualizaciones menores, y si se libera una versión mayor pues ya es necesario brincar o adquirir una actualización. Esos son los dos tipos de licenciamiento que tenemos disponibles ahorita, y podemos optar por uno o por otro, ya sea la necesidad del cliente. Tenemos también unos requisitos para la instalación, ¿no? Ya que antes de instalar tenemos que contar con ciertos requerimientos para que el sistema de ContPaki Factura Electrónica pues tenga un funcionamiento óptimo, ¿va? Recordemos que estamos aquí para preparación para ese curso de certificación técnica, y tenemos a nuestra disposición ciertos documentos que nos van a ayudar a verificar o a repasar ciertos tópicos de estas presentaciones. Les voy a compartir este documento, el cual incluye aquellos requerimientos con los cuales debemos cumplir. Como ya mencionamos, vamos a hacer una breve pausa aquí en la presentación y vamos a ingresar a esta liga que les vamos a compartir, donde podemos encontrar dicho documento. En dicho documento pues vamos a encontrar los requerimientos técnicos, tanto en equipo de cómputo, tanto software como hardware, y contamos con nuestro manual de instalación. El manual de instalación es tanto para factura electrónica, admin pack y punto de venta. Vamos a dar un pequeño recorrido en el documento, donde pues tenemos los requerimientos del equipo, tanto para sistemas para usuarios, y requerimientos adicionales que pueden ser pues algunas recomendaciones. En cuanto a requerimientos del equipo, pues tenemos dividido lo que es el sistema operativo, puede ser la memoria RAM también, el espacio en disco duro, y requerimientos en cuanto a navegación, que ocupamos aquí lo que es el internet. Este tipo de instalación o requerimientos va a depender de la modalidad en la que nosotros instalemos nuestro sistema, ¿va? Puede ser una instalación, no sé, local, puede ser una instalación como tipo servidor, como terminal o terminal remota. Tenemos que tener en consideración que existen puertos con los cuales trabaja el sistema y que es necesario que nosotros habilitemos para su funcionamiento, ¿va? Dentro del manual o dentro de esta carta de recomendaciones está documentado todo ese proceso, ¿va? Y nada más contemplar pues que sí tener ese espacio en disco duro o esa recomendación en cuanto a memoria. Existen también recomendaciones, pero ya en cuanto al sistema de punto de venta, ya que pues se va a tocar en el curso web del sistema de punto de venta. Tenemos los pasos para obtener el instalador, pues los cuales son ingresar a la liga de ContPaki, loguearnos con nuestro usuario, ingresar a la sección de actualiza tu sistema, seleccionar el sistema y descargar el sistema.
Las instalaciones en los sistemas de ContAquí, tenemos diferentes tipos de instalación: la instalación local o la instalación como servidor, ¿no? El proceso es muy similar y es homogéneo en los tres sistemas de ContAquí. Los sistemas comerciales manejan el mismo proceso y las mismas pantallas, las cuales son nuestra bienvenida, aceptar nuestro acuerdo de licencia, la instalación, donde elegimos ya sea el tipo de instalación local o servidor, y pues nuestras rutas, e iniciamos con la instalación. Este documento está disponible en el buscador de conocimiento, y en la presentación pues vamos a dejar anexa la liga. La liga se va a poder consultar en todo momento y va a estar disponible para ustedes. Regresamos un momento a la presentación y nos enfocamos a nuestro tipo de instalación. Esta vez vamos a hacer la sesión web un poco más práctica, ¿va? Y vamos a ir instalando a la par de la presentación, como para ir ejemplificando pues cuáles son las diferencias. El proceso, como ya comentamos, pues es el siguiente, y pues siempre se sigue el mismo flujo en la instalación de los sistemas. Tenemos nuestra bienvenida, nuestro acuerdo de licencia, tipo de instalación, nuestros directorios, los cuales pues deben de tener ciertos permisos o ciertos requisitos para que nos permita la instalación, nuestro resumen de la instalación, el estado, y adicional pues iniciar ese servidor de licencias, que es otro proceso que vamos a ver. Y el último paso pues es ejecutar el sistema y prácticamente trabajar con él. Vamos a hacer otro paréntesis aquí, y vamos a hacer o vamos a simular una instalación del sistema de ContAquí factura electrónica. Primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que tener nuestro ejecutable. A nuestro ejecutable pues siempre es recomendable darle ciertos permisos, ¿va? Esto con la seguridad de que va a instalar correctamente cada una de las librerías del sistema. Lo que podemos hacer pues es a nuestro ejecutable simplemente darle permisos de ejecutar como administrador, que es una de las recomendaciones, y en cuanto a seguridad, agregar el usuario de todos con sus permisos de control total. Aplicamos los cambios y procedemos con la instalación. Como comentamos en el flujo de la instalación, tenemos nuestra pantalla de bienvenida, nuestro acuerdo de licencia, nuestro acuerdo de servicio de timbrado, elegimos nuestro nombre de usuario y nuestro nombre de organización, que es con el cual se va a registrar nuestro producto con los datos de instalación. Tenemos nuestro tipo de instalación. Tenemos disponible dos: el monusuario o en red. Esto va a depender también del tipo de licencia o del número de usuarios de nuestra licencia, ya que si tenemos una licencia anual con un usuario y solo se va a instalar en una máquina, pues podemos recomendarle al cliente aplicar la instalación monousuario, ya que solo se va a usar en un solo equipo de cómputo. Tenemos nuestra instalación en red, la cual es recomendable para aquellas licencias o para aquellos usuarios que tienen más de una máquina y que es necesario ingresar al mismo tiempo en más de una sesión. Vamos a simular nuestra instalación en red, ¿va? Que es la que nos podría causar un poco más de conflicto a la hora de instalar. ¿Qué deseo instalar? Deseo instalar el servidor o deseo instalar la computadora como terminal. Si ya tenemos un equipo de cómputo trabajando como servidor, entonces vamos a optar por la opción número 2. Como este equipo va a fungir como servidor, pues es necesario instalarlo de esta forma, ¿va? Previamente yo tengo que tener una carpeta que se llama CompactW Empresas, que es donde se va a guardar la información de mis empresas. Esta carpeta tiene una particularidad. Para realizar la instalación en red, recordemos que tenemos que tener nuestra ruta UNC, que es con la que vamos a trabajar, o nuestra ruta de red. Previamente a la instalación, lo que necesitamos es compartir nuestra carpeta.
Y al compartir nuestra carpeta es necesario también darle permisos a la instalación, ¿va? Yo ya tengo compartida mi carpeta y la tengo con sus respectivos permisos, ¿va? Existen clientes que tienen dominio o grupos de trabajo. En estos dominios o grupos de trabajo pues es necesario agregar ya sea a los usuarios de dominio o al darle permisos en los grupos de trabajo. Una vez ya compartido o ya establecido nuestra ruta UNC, durante el proceso de instalación existe un paso donde elegimos nosotros nuestra ruta, ¿no? La ruta la podemos copiar directamente desde esta pantalla o si no la sabemos pues directamente teclearla. Recordar que en la instalación en red es necesario utilizar la ruta UNC y en la ruta UNC podemos establecer nuestra carpeta de empresas. Seguimos con un resumen de la instalación, que es parte de nuestro flujo del proceso. Damos siguiente y a continuación comienza ese proceso de instalación donde nos va mostrando un resumen y nos va mostrando un avance. Esperamos a que finalice, crea nuestro icono, nuestro acceso directo en el escritorio. Nada más una pregunta hasta aquí, ¿todos me pueden escuchar correctamente o se sigue escuchando muy bajo? Igual, si me pueden apoyar con una manita arriba si se escucha bien. Ok, listo. Entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Nos quedamos aquí, ya finalizamos nuestra instalación, ¿va? Vamos a crear nuestro icono de acceso directo en el escritorio, ¿va? Va a instalar nuestro servicio del servidor de licencias y importante, aquí hay una advertencia. El directorio de empresas debe de estar compartido con atributos de escritura para que las terminales puedan acceder a él. Si no se ha compartido, hágalo en este momento. ¿Qué fue la recomendación que hicimos hace un momento? Pues es necesario compartir nuestra carpeta, ya que si el tipo de instalación es en red, pues las terminales de cierta forma necesitan ingresar a esos recursos compartidos y es necesario que cuenten con los permisos, ya que una vez que se realiza alguna actividad en el sistema, el sistema lo que hace pues es escribir y leer archivos, ¿va? Y es necesario que los usuarios cuenten con esos permisos. Nos muestra nuestro mensaje de la instalación finalizada y tenemos en el escritorio nuestro sistema pues ya prácticamente instalado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para poder trabajar con el sistema? El siguiente paso es la activación. Existen dos formas de activación: la activación por internet y la activación manual. En ambos casos se va a solicitar pues lo que es el número de serie del sistema. Y el flujo de trabajo o el flujo por el cual pasamos en este proceso de activación manual es el siguiente. Primeramente el cliente pues captura su número de serie y su número verificador. El sistema valida los datos. Se muestra un código de sitio. ¿Cuál es el siguiente paso? Previamente pues tenemos que contactar a activaciones, ya que en la activación manual estos códigos de sitio son procesados por nosotros y nosotros generamos una clave de activación. Esta clave de activación es la que se va a teclear al momento del registro. Al momento del registro se generan unas llaves en el registro de Windows con las cuales nosotros podemos identificar cuál es nuestra serie, cuál es nuestro código de sitio y cuál es nuestra llave de activación. Pues vamos a simular nuevamente nuestro proceso de activación. Primeramente para este proceso de activación, yo ya tengo por aquí mi sistema activado, pero
voy a tocar un poquito el tema siguiente, que es revocación, para poder simular el proceso completo. Y voy a activar con una nueva serie. Voy a pegar por aquí mi código de revocación. Voy a abrir el sistema. Como ya revoqué, no tengo una licencia con la cual voy a trabajar, y lo que voy a hacer pues es iniciar con este proceso de activación por internet. En el proceso de activación lo que me va a solicitar es mi serie. Nos da nuestro mensaje de bienvenida, aceptamos nuestro acuerdo de licencia, y yo tengo por aquí una serie con la cual vamos a trabajar y con la cual vamos a ejemplificar. Damos clic en siguiente y llenamos nuestros datos, ¿va? Los datos pues van a ser datos del cliente, y nosotros podemos poner una razón social. Vamos a hacer el registro. Vamos a dar siguiente. Vamos a teclear los datos del usuario. Un correo electrónico. Y un puesto. Todo esto es con fines de registro. Datos informativos. Los datos informativos pues los selecciona el cliente de acuerdo a su rubro. Voy a seleccionar únicamente datos ficticios. Y por último seleccionar cuál es el distribuidor que nos está ofertando nuestro sistema. Y damos clic en siguiente. Seleccionamos los sistemas que utilizan. Si adicional tenemos algún otro sistema, pues podemos marcarlo. Esperamos a que procese la licencia y tenemos nuestra clave de activación, que a diferencia de la activación manual, la activación por internet procesa los datos de la licencia y nos genera dicha clave. Recordamos entonces que la activación manual, nosotros que tenemos que marcar activaciones, tenemos que tener nuestro número de activación y verificador, y ellos procesan la licencia, que esas son las dos grandes diferencias. Para finalizar la activación pues damos clic en activar producto y esperamos a que finalice. Tenemos nuestra ventana donde nos indica que el sistema ha sido activado con éxito, y con eso ya tenemos la certeza de que el sistema está activado. Necesitamos reiniciar la aplicación para que surjan efecto los cambios. Eso pues si tenemos el sistema abierto nada más hay que cerrarlo, por favor. Volvemos a la presentación. Seguimos con el proceso de revocación de licencia. La revocación de licencia genera un código de 18 caracteres, lo cual invalida la licencia instalada y permite trasladarla a otra máquina. ¿Qué es esto? Nosotros, previo a la instalación, como les comenté, yo ya tenía activado mi sistema. ¿Y qué es lo que hice? Pues fue revocar la licencia, en este caso para a lo mejor poner alguna otra, o activar el sistema con alguna otra licencia. Pero también nos permite trasladarla o transferirla a otro equipo de cómputo. Se permite una cantidad ilimitada de transferencias entre licencias, claro, siempre y cuando exista una revocación origen. Es decir, yo puedo cambiar de servidor o puedo cambiar de máquina,
esta máquina, la máquina A tiene activada mi licencia, yo la voy a pasar a mi máquina B y puedo transferirlas entre una y otra de forma ilimitada, puedo realizar el proceso ilimitadamente. Y el código de revocación es único por activación. Si recuerdan, yo mi código de activación lo pegué por acá en un bloc de notas. Siempre se recomienda pues tener este código de revocación, ya que este código de revocación pues es único, ¿va? Solo se genera una vez y este código está asociado a una licencia. Y para transferir la licencia es importante cumplir con este requisito, que es únicamente el código de revocación de la última activación es válido. Es decir, si nosotros tenemos otras licencias y ya habíamos generado previamente algunos otros códigos de revocación, pues sí es necesario contar con el último para poder hacer esa transferencia de licencia entre una máquina y otra. Vamos a hacer un ejemplo práctico del proceso de revocación. El icono de revocación yo lo puse aquí en el escritorio como para tener acceso a él previamente, pero lo podemos encontrar lo podemos buscar de distintas formas, ¿no? Lo podemos buscar desde nuestro explorador de Windows, ya sea que tengamos Windows 8, Windows 7, Windows 10, nuestra barra de inicio en Windows 10, o directamente desde los archivos ejecutables. Yo lo que hice fue tomar el icono de acceso directo desde los ejecutables y desde ahí copiarlo. Aquí podemos encontrar nuestro proceso de nuestro ejecutable de revocación de licencia, ¿no? Vamos a simular la revocación de la licencia. Nos manda un mensaje de advertencia. ¿Está seguro de que desea revocar la licencia de Compact Key factura electrónica en este equipo? Si lo hace, ya no podrá trabajar con él hasta que obtenga una nueva clave de activación o activar con nuestra serie que acabamos de revocar. Le damos clic en sí e inicia con el proceso de revocación. Nos ofrece nuestro código de revocación, el cual, como les comentaba, pues no se repite y está asociado únicamente a una licencia, por lo que es importante pues tomar nota de él o tenerlo guardado por ahí. Cuando nosotros ingresemos al sistema de Compact Key factura electrónica, nos va a solicitar la activación nuevamente, o si nosotros no hemos ingresado a nuestro sistema, pues podemos ingresar con ese periodo de 30 días. Nosotros vamos a ingresar con dicho periodo, solo cuenta un día con ingresar para Compact Key factura electrónica, ¿no? Por lo que es necesario pues registrar alguna serie válida para poder trabajar con él. Volvemos a nuestra presentación. Vamos a dar un paseo por el sistema. Vamos a conocerlo ya más a fondo para posteriormente en las sesiones que siguen pues ya trabajar de lleno sobre el sistema y hacer pues ya ejercicios más prácticos. Voy a abrir mi sistema de Compact Key factura electrónica. Lo que me solicita primeramente pues es mi usuario, ¿no? Mi usuario supervisor, que es con el que el sistema trabaja por default. Nosotros podemos dar de alta más usuarios con sus permisos respectivos, que es un tema que vamos a ver posteriormente. Tenemos nuestra pantalla de bienvenida, la cual podemos quitar en cualquier momento siempre y cuando desmarquemos nuestra casilla de mostrar, ¿no? Pero esta pantalla de bienvenida incluye aquellas modificaciones o aquellas novedades de la versión. Simplemente informativo. Le damos clic en mostrar. Digo, al momento en el que yo abra de nuevo mi Compact Key factura electrónica, pues ya esta pantalla ya la va a omitir. Y si no hemos creado ninguna empresa, nos va a solicitar pues crear alguna empresa para poder trabajar con ella. De momento voy a omitir este proceso, ¿no? Vamos a dar ese paseo por el sistema y vamos a mostrar pues cuáles son las pantallas o los tópicos con los que cuentan. Tenemos nuestra barra de Twitter, que es donde nos muestra las noticias, donde nos muestra las notificaciones. Podemos estar informados
acerca de algún proceso, ya sea de mantenimiento, alguna versión nueva que se dé a conocer, etcétera. Tenemos en nuestra parte izquierda documentos a los cuales podemos ingresar desde el sistema, ¿no? Como que es el manifiesto, los trámites para solicitar el CSD, cómo crear una factura, cómo configurar los complementos, el aviso de cancelación al SAT, cómo modificar los formatos de impresión, y adicional nos tenemos nosotros en la barra superior pues nuestros iconos para poder trabajar con el sistema. Dichos documentos que vemos aquí, que son botones, los documentos podemos encontrarlos también en los ejecutables de Compact y Factura Electrónica. Como ya les había mencionado, pues yo tengo aquí mi ruta de ejecutables y tenemos acceso a los documentos. Adicional incluye algunos otros, ¿va?, que nos pueden servir para dar ese soporte al cliente, como es el mencionado POP3, que es el envío de las facturas o de los documentos pues a través de este protocolo. Tenemos también nuestro manual electrónico de Compact y Factura Electrónica. Tenemos nuestro documento donde anexa los complementos. Tenemos nuestro documento de instalaciones virtuales, donde existen pues algunas recomendaciones con las cuales podemos trabajar, y pues el licenciamiento. Tenemos a disposición en cualquier momento estos documentos, ¿va? Y pues sí son de gran utilidad, ya que vamos a abrir alguno de estos. Nos indican configuraciones que podemos realizar nosotros en el sistema, como para poder operar con distintas configuraciones. Este es un ejemplo, ese es el de POP3. Pudiera llegar a hacer que cambien o que se modifiquen los puertos, pero nos da la pauta para tener esa configuración. Tenemos también nuestro documento de estructura de base de datos, donde tenemos pues a grandes rasgos cómo se compone, cuáles son los campos y cuáles son las tablas que incluye la base de datos. De gran ayuda también. Bueno, volvemos de nuevo a nuestro sistema y vamos a ingresar de nuevo a la ruta de ejecutables. Importante también, cuando nosotros instalamos, pues es importante dar permisos a nuestras carpetas, ¿no? Eso con el fin de garantizar que el usuario pues va a tener tanto permisos de lectura como de escritura. Lo podemos verificar de la siguiente manera. Al igual que como compartimos la carpeta de red donde están las empresas, podemos editar los permisos, ¿no? Yo aquí ya tengo mis permisos agregados, mis permisos de control total, mis permisos de lectura y mis permisos de modificación. Y adicional, en nuestra carpeta de empresas factura, que fue la empresa que yo hace un momento generé, pues tenemos nuestras empresas. Tenemos nuestra carpeta CACDD, donde se encuentran los usuarios, y nuestra carpeta de reportes, ¿no? Adicional tenemos pues más archivos donde se encuentran vistas del sistema, se encuentran las tablas de las adendas, en fin, podemos contar con otros archivos. Vamos a mostrar también, volviendo un poquito a la presentación, vamos a mostrar cómo se genera en registro nuestras llaves de activación, que fue un tema que vimos en la presentación. Nuestra llave de computación en acción, como saben ustedes, la encontramos en Regedit, en nuestra llave de HK Local Machine, en software. En este caso, como yo tengo un sistema de 64 bits, la encontramos en nuestra carpeta de WoW64 y computación en acción.
nuestras llaves o registros de activaciones se guardan en esta carpeta de AppKey, y se guardan por sistema. Nosotros ya activamos nuestro sistema de factura electrónica, y las llaves que se generaron pues es nuestra llave de activación. Yo tengo estas llaves adicionales que dicen backup porque yo he utilizado durante este proceso de instalación varias series, ¿va? Y conforme voy usando varias series pues se me van generando varios códigos de activación, distintos códigos de activación. Todo eso se va guardando en las llaves del registro, ¿no? Y podemos consultar en cualquier momento por cuántas activaciones ha pasado el cliente y por cuántos números de serie. Tenemos nuestro código de revocación que se genera cuando revocamos por primera vez, y nuestro número de serie pues fue el que nosotros introducimos en el proceso de activación. Tenemos nuestro código de sitio. Posteriormente vamos a ver cómo se construye ese código de sitio, que es el que permite identificar o encriptar algunos datos del equipo para ligarlo a nuestra clave de activación, ¿no? Esto es a grandes rasgos cómo se genera nuestra llave de activación de ContPack y factura electrónica, que al igual o muy similar se generan las demás llaves de los demás sistemas, ¿no? Se compone de una llave de activación, nuestro código de revocación si es que ya hemos corrido nuestro proceso, nuestro código de serie y nuestro código de sitio. Vamos a verificar un poco nuestro sistema la llave del sistema de facturación, que de igual forma se recomienda que en la llave de computación en acción se asignan los permisos como para que se herede esa información de lectura y escritura a las carpetas inferiores en el orden de la estructura. Igual, misma recomendación, dar permisos de todos. En caso de que exista más de un usuario, pues agregar los permisos correspondientes y aplicar los cambios. En nuestro sistema de facturación podemos tener ciertos datos que el sistema toma como para saber el tipo de instalación, ya sea 301 que es el tipo de instalación local, 312 como terminal o 303 como servidor. Nuestra empresa y nuestros directorios de trabajo, ¿no? Tenemos nuestro idioma, tenemos el nombre del equipo. Al comienzo nosotros ingresamos unos datos de captura. Voy a regresar un poquito en el proceso de instalación. Tenemos por aquí nuestros directorios, tipo de instalación, el resumen de la instalación y el estado. Toda esta información que capturamos en el proceso de instalación, toda esa información se guarda en el registro. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros comprendamos que el proceso de instalación debe contener ciertos requisitos adicionales y debe contar con ciertos requerimientos, ¿va? Que son los que vimos anteriormente pues en nuestro documento de requerimientos básicos para la instalación o nuestro manual de instalación. Entonces toda esa información que nosotros capturamos en nuestro proceso de instalación se guarda en nuestra llave de ContPack y factura electrónica, ContPack y facturación. Directorios, nuestro nombre comercial, nuestro tipo de instalación, cuál ha sido nuestro último usuario que ingresó al sistema, así como cuál es la empresa activa o última empresa que ha ingresado al sistema, ¿no? Entonces es importante recordar que para nuestro examen de certificación técnica, recordar pues cuáles son los tipos de instalación. Digo, esto ya va más como nuestro tipo de instalación, cuál es la diferencia entre un tipo de instalación y otro, cuáles son los requerimientos para cumplir con un tipo de instalación. Como ya recordamos, pues en el sistema, en un tipo de instalación monousuario no nos solicita una ruta de red o una ruta compartida, simplemente nosotros instalamos en un directorio y listo. Digo, no necesitamos dar permisos para que otro usuario o otra máquina tenga acceso a dichos documentos o a dichas empresas, que a diferencia de nuestro tipo de instalación de servidor, ahí sí necesitamos y ahí sí es forzoso compartir las carpetas, ¿no? Nada más me voy a regresar un poco más. Nuestro documento, como les recordé, va a estar en esta liga, ¿va? Esta la pueden consultar, y para nuestro
proceso de certificación pues es importante, ya que el proceso pues incluye información que se encuentra en este documento. No sé si exista alguna duda. Dejé las preguntas para el final para irnos un poco más fluidos en la explicación del tema, y pues ya lo último enfocarnos en la presentación o en las preguntas o dudas que ustedes tengan. Si tienen alguna duda pues es el momento y las vamos contestando, claro, dudas que sean referentes al tema expuesto. Nos comenta Lidia Rubio que si cuál es la configuración necesaria para poder firmar el manifiesto, ya que siempre marca errores en Java. En la sesión anterior recordamos que de preferencia podemos realizarlo en Internet Explorer y tener únicamente una versión de Java, ya que algunas veces algunos clientes pues instalan más de una versión y esto puede causar conflictos a la hora de mostrar los complementos. Entonces, recomendable podemos hacerlo desde Internet Explorer o algún otro navegador, claro que esté actualizado, y contar únicamente con una versión de Java. Nos pregunta Gustavo Navarro, cuando se actualiza una licencia de factura en Regedit me aparecen dos carpetas dentro de AppKey, facturación y con diferentes números de serie y sitio. ¿Cómo sé cuál es el más reciente? Ahorita comentamos que nuestra carpeta de donde se guardan las licencias pues es esta de AppKey. En la carpeta de facturación y tenemos nuestras licencias, tenemos nuestro código de activación y nuestro código de sitio. La última licencia, digamos, si es que tenemos más de una, es aquella que trae únicamente la descripción de Activation Key, Revocation Code y serial, ¿va? Si tú tienes más de una, te va a generar, como en este caso, un backup. Le va a agregar esta línea de backup. Marta Ireta nos pregunta cuántas veces puedo revocar en el sistema. Es de forma ilimitada. Podemos hacer la transferencia de la licencia de un equipo a otro siempre y cuando contemos con nuestro código de revocación. Podemos hacerlo sin problema de forma ilimitada. Iván Sánchez nos pregunta si el material de la presentación se va a facilitar. Claro que se va a facilitar, va a estar disponible. Nos pregunta Roxana, ¿cómo puedo importar la base de datos de las empresas? ¿O las tengo? Nada más se debería pues complementar la pregunta para poderla leer completa. Nos pregunta Abiud, ¿cómo puedo hacerle cuando el sistema operativo se pierde y no puedo hacer la revocación de la licencia? Claro, para la activación de una nueva. Cuando nosotros por algún motivo vamos con el cliente y resultó ser que el equipo pues se descompuso, el equipo se apagó, el sistema operativo se dañó, pues ahí desgraciadamente no es posible generar un código de revocación, pero se nos da la opción de marcar a activaciones y nos generan una activación nueva, claro, siempre explicando la situación y el contexto, y tenemos hasta 3 oportunidades de generar dicho código de activación sin nuestro código de revocación. Nos pregunta Salvador Mendoza, el SAT sacó una regla con respecto al catálogo de formas de pago. Para este caso tendrá una nueva actualización para factura electrónica en línea. Salvador, sí se va a contar con dicha versión, pues ya está próxima a liberarse, ¿no? Si existe alguna duda o si existe alguna recomendación o sugerencia, pues nada más hacer el contacto a los medios de soporte.
Ulises Mariano nos hace la pregunta: ¿alguna recomendación para instalaciones en Windows 10? Sí existen algunas recomendaciones, ¿va? Recomendaciones en cuanto a los permisos y en cuanto a la compatibilidad de nuestras aplicaciones, ¿va? Voy a mostrar un poquito cuál es esa recomendación. Yo ahorita tengo Windows 8.1, pero anteriormente nosotros configurábamos nuestra aplicación con compatibilidad a Windows XP Service Pack 3. Si nosotros tenemos a lo mejor un Windows 10, es muy probable que al momento de sacar ciertos reportes pues nos marque por ahí a lo mejor algún error, o al realizar ciertos procesos pues nos marque algún error. No es necesario y no es forzoso seguir utilizando la compatibilidad Windows XP Service Pack 3. Lo recomendable es, podemos poner la compatibilidad a Windows 7 o a Windows 8 si tenemos Windows 10, ¿va? Esto para cuestión de reporteo. Nos comenta Roxana: cuando se timbra y se queda en proceso y no hace nada, ¿qué puedo realizar? Las preguntas van más que nada enfocadas al tema. Si existe algún problema o si existe algún error ya directamente de soporte técnico, pues sí, nada más realizar el contacto a los medios de soporte. Nos comenta Anel Flores: en las rutas de instalación se ponen dos rutas en red, o una en red y otra local. Existen dos rutas que vamos a configurar nosotros en nuestro proceso de instalación. En nuestro proceso de instalación vamos a seleccionar nuestro directorio de datos, que es aquel directorio donde se van a guardar las empresas. Me regreso un poquito a la presentación. Y el directorio de los binarios, que es donde se van a guardar todos aquellas librerías con las que trabaja el sistema. En la ruta donde se van a instalar los binarios o aquellas librerías, no es necesario ingresar una ruta en red, ¿va? La única que es necesario ingresar como ruta UNC es la ruta de las empresas, con los respectivos permisos, de recurso compartido y hacia todos los usuarios. Nos comenta Israel Aguilar: si el proceso de compatibilidad lo tengo que hacer si es una terminal en Windows 10, también lo podemos hacer aplicar tanto en servidor como en terminales. Digamos, el proceso se puede hacer en ambos equipos. Jesús Arvizo nos comenta si este sistema no utiliza SQL. No, el sistema se utiliza Codebase todavía. Nos comentó Roxana durante el proceso de la explicación si es necesario ejecutarlo con clic derecho, ejecutar como administrador o dar el permiso. Si nosotros damos el permiso y marcamos la casilla de ejecutar como administrador, nos evitamos darle clic derecho, ejecutar como administrador. Podemos hacerlo de las dos formas, es el mismo resultado, tanto clic derecho, ejecutar como administrador, o marcar la casilla. Nos comentó Tomás que si podría mostrar cómo se han registrado todas las series en el registro. Pues es lo que vimos hace un momento. Se genera pues adicional una llave de backup. Nos comenta Israel Aguilar si se puede conectar el ADD de contabilidad en factura electrónica.
al no ser la misma plataforma no es posible. El sistema comercial que sí tiene administrador de documentos digitales, como lo conocemos actualmente, pues es el sistema de comercial. El sistema de factura no tiene todavía, no trabaja bajo esa plataforma. Nos pregunta Rosy Mendoza, si se ha trabajado previamente con el sistema y se revoca la licencia, ¿qué pasa con la información de las empresas? ¿No? Entonces, aquí vamos a separar dos cosas, la información con la que nosotros trabajamos y nuestra información de licenciamiento. Van a ser cosas totalmente aisladas, por lo que si el cliente ya no quiso renovar con nosotros, la información va a estar ahí, la información va a estar almacenada, y en el momento en el que se active una licencia válida, pues él tiene ahí su información disponible en todo momento. Entonces la información, si se aplica un proceso de revocación, no se ve comprometida, la información sigue estando ahí y la información no se toca. Nos comenta Alberto Murrieta, si tengo contabilidad y nóminas como servidor, ¿factura electrónica debe estar como servidor o de manera local? Si es para un solo usuario, ¿afecta esta situación al desempeño de los sistemas? Como comentaba, son plataformas diferentes y están programados en lenguajes diferentes. Sus bases de datos no conviven bajo una misma instancia como podría ser SQL. Así que al estar trabajando de forma aislada, factura electrónica puede estar como servidor o como de manera local. No influye en el funcionamiento del sistema de contabilidad o de nóminas, ¿no? Entonces no hay problema, puedes tenerlo como servidor o de manera local. Nos comenta Angélica Escalante que si podemos mandar la presentación, claro, se hará llegar la presentación. Nos comenta José David Reyes, hola Ulises, ¿por qué falla la cancelación de las facturas al momento de dar aviso al SAT? Si existe algún error por ahí o alguna situación de soporte, pues sí, hacer el contacto, como les mencionaba, a la línea de soporte o a los diferentes medios. Nos comenta Marcos Ceja que no le llegó la presentación. El podcast o este curso lo podemos consultar directamente en la página, ¿no? Entonces tenemos acceso al material y al curso web. Nos comenta Gustavo Navarro, si revoco la licencia y posteriormente instalo la misma licencia en la misma máquina, no me pide código de revocación. ¿Esto es normal? ¿Siempre pasa así? Sí, es normal. O sea, digamos, nosotros lo único que tenemos que verificar es que nuestras llaves de activación se encuentren aquí intactas, ¿no? Si nosotros por algún motivo, como ya comentábamos anteriormente, no contamos con nuestro equipo de cómputo como para realizar ese proceso de revocación, entonces ahí sí tendríamos que hacer el contacto a la línea de activaciones como para solicitar una nueva activación. Omar Villaseñor nos pregunta si estará el podcast disponible más adelante. Claro que sí va a estar el podcast disponible.
Salvador Mendoza nos pregunta si tendremos un curso de interfaz. Claro que sí, se va a ver el proceso completo del sistema de facturación, lo que incluye la interfaz. Jesús Luna nos comenta que tiene por ahí un problemita en cuanto a la generación del PDF. Nada más ahí, igual si es algún tema de soporte, pues contactarse a los medios correspondientes. Nos comenta Vanessa Sequeiro: hola, me ha pasado con algunos clientes que se desactiva la licencia, ¿a qué se deberá? Nosotros tenemos por aquí un registro que se llama código de sitio. Cuando nosotros cambiamos algún componente en nuestro equipo de cómputo, dicho código de sitio cambia o no es igual al que está relacionado con la llave de activación. Si nosotros cambiamos algún dispositivo interno de hardware en nuestro equipo de cómputo, nuestro código de sitio probablemente va a cambiar y no va a estar relacionado a la licencia con la que se activó. Entonces es probable que exista alguna modificación interna en equipo de cómputo que, digamos, realice esa modificación en el código de sitio y por lo tanto no relacione la licencia con dicho código. Es probable que por eso pudiera llegarse a presentar. Nos comenta Israel Aguilar: ¿qué pasa si el código de sitio cambia? Pues aquí es necesario ya, como el sistema va a revocar la licencia, es necesario marcar a activaciones para que nos active nuestro sistema. Nos comenta Vanessa: pero no han hecho alguna actualización de algún elemento. Ellos están trabajando por la mañana y por la tarde en un momento ya no pueden entrar. Si se presenta esa problemática, pues igual contactarse a la línea de soporte para que se haga el diagnóstico. Igual, Luis, si se presenta la misma problemática, pues marcar a la línea de soporte o hacer el contacto por los medios. Nos comenta Cecilia que en ocasiones el sistema ya había sido activado y pide que nuevamente se registre. Pues aquí lo único que tenemos que ver es si realmente contamos con nuestras llaves de registro. Digamos, algunas máquinas cuando se reinician pues restablecen la configuración, pues existen programitas para eso, pero pues sí realizar el diagnóstico en el área de soporte para ver qué está pasando con esa situación. Nos comenta Raúl Ortiz: me uní un poco tarde, me imagino que a la sesión. El sistema no tiene problemas con Windows 10 siempre y cuando tenga sus permisos, su compatibilidad, no existe algún bloqueo, el sistema trabaja sin problemas.
Muy bien, pues no sé si existe alguna otra pregunta. Nos preguntan que si cuál es la diferencia entre SQL y Codebase. Pues realmente pues ese tema no se ve aquí. Nos preguntan que si para la instalación de terminal el proceso es igual al de monousuario. No es igual, ya que en la instalación como tipo terminal previamente tiene que estar instalado el servidor y pues lógicamente tener acceso a esa carpeta. En la instalación monousuario simplemente nosotros elegimos nuestra ruta de instalación y no tiene que existir alguna otra máquina como servidor, por lo que pues, podemos instalar sin problema como monousuario. Nada más tener como requisitos en la instalación como terminal, pues tener nuestro servidor primeramente instalado y contar con acceso a nuestras carpetas o recursos compartidos. Las diapositivas van a estar disponibles para todos ustedes, y el podcast va a estar disponible también en la página. Va a estar disponible tanto el material del curso como la sesión web grabada. Nos comenta Elizabeth que hubiera sido bueno hacer un ejercicio de cómo instalar como monousuario y terminal. La instalación de monousuario la podemos realizar sin problema, ¿va? La instalación como terminal, pues ahí sí te la debo. Necesitaremos instalar algún sistema primero como servidor y desde aquí hacer la conexión. Nos comenta Marco Ceja: al desinstalar factura electrónica como servidor y reinstalar como monousuario a veces causa problemas. Tenemos que eliminar algún registro o configuraciones para poder instalar bien. Aquí hay una situación. Cuando nosotros instalamos como servidor, recordemos que usamos una ruta UNC. Cuando nosotros usamos la ruta UNC en nuestra tabla o en nuestra lista de empresas, tenemos diagonal, el nombre de nuestro equipo, Compact W, empresas y el nombre de nuestra empresa. Adicional, cuando nosotros instalamos como monousuario, la ruta de la empresa pues queda como C, diagonal, Compact W, empresas y el nombre de nuestra empresa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Internamente ya se tenía una instalación como servidor, pero la ruta de empresas tiene esa ruta compartida. ¿Qué es lo que se tiene que realizar aquí? Lógicamente tiene que haber una modificación interna para modificar esas rutas y lograr que nuestra lista de empresas quede como un tipo monousuario, que es como un C, diagonal, Compact W empresas. Entonces, a lo mejor el problema al que se puede referir Marco pues es al cambiar de una instalación en red a monousuario. Anteriormente teníamos nuestra instalación en red con nuestra ruta UNC y ahora nuestra instalación pues va a ser local. Entonces es necesario realizar ese cambio. Abiud nos comenta qué hacer cuando el servidor sí corre bien, pero en las terminales se traba. Sí, o si ya es un problema de soporte, igual como les comento, pues realizar el contacto a la línea. Nos comenta Andrea Aguilar: al desinstalar sale un error, no se puede extraer los archivos de soporte, ¿qué será? Nosotros comentamos que uno de los procesos pues es descargar nuestro instalador. Si no se cuenta con una instalación previa, muchos de los clientes pues realmente agarran el instalador y lo ejecutan desde nuestro RAR. Ejecutan desde el punto RAR el punto exe y no permite extraer los archivos, o
como comentamos anteriormente o al comienzo, no se tienen permisos en el instalador, que pues es una de las recomendaciones que se dan, dar los permisos tanto al instalador como a las carpetas. Nos comenta Daniela Saavedra, disculpa, ¿me puedes indicar cuáles son los puertos necesarios para el timbrado? Es necesario que tengamos acceso a la página de servicios de ContAquí y al puerto 7653. Nos comenta Anel Flores, ¿cómo se realiza el cambio cuando cambiamos de monousuario a red? Porque están las carpetas de las empresas, pero al abrir el sistema no aparece ninguna empresa. Si se realizó bajo la misma ruta, ahí sí sería necesario realizarlo, pero ya a nivel de tablas, que ya sería pues algo de soporte. Nos comenta Guillermo Navarrete, si se va a poner un catálogo de métodos de pago, pues eso se va a lo mejor incluir en versión posterior. Muy bien, pues no sé si exista alguna otra pregunta. Vamos a recapitular un poco esto con la finalidad de pues prepararnos con nuestro examen de certificación. Hacemos ese repaso general y si me pueden ir acompañando pues muchísimo mejor. Vimos nuestro concepto comercial, nuestro proceso, el cual implica pues las operaciones, nuestros tipos de documento, los cuales también los podemos consultar en nuestro manual electrónico, que ya les indiqué, pues se encuentra dentro de los ejecutables del sistema, o directamente en el sistema. Cuando hicimos ese paseo tenemos acceso a esos botones, los cuales nos abren documentos. Únicamente son accesos directos a documentos. Nuestros tipos de licenciamientos que existen actualmente, anual y tradicional, y nuestros requisitos de instalación. Recuerden, les dejamos aquí la liga para poder tener acceso a ese documento, ya que como les decía, a partir de ese documento pues es importante para la preparación de ese examen técnico. Nuestros tipos de instalación que ya vimos, ya surgieron por ahí algunas dudas en cuanto a configuraciones, en cuanto a soporte de los tipos de instalación, y pues ya les di unas cuantas recomendaciones. Nos comenta Roxana, cuando hacemos recibos de arrendamiento nos han pedido que pongamos el registro patronal. Ya lo hemos puesto en el PDF. ¿Cómo puedo hacerle para que aparezca en el XML en la parte de datos del emisor? Cuando veamos la parte ya directamente de documentos, que es la siguiente sesión, pues vamos a ir abordando un poco más de temas en cuanto a configuraciones de los mismos, ¿no? Pero son temas que se van a ver más adelante. Nos comenta Clotilde Treviño, ¿a qué se debe que al cambiar de servidor de factura y pasar toda la carpeta de CompactW, el nuevo servidor sigue buscando la información en el servidor anterior? Pues ya les comentaba, ¿no? Por ahí. Cuando hacemos la instalación en red, configuramos nosotros una ruta UNC que está guardada directamente en las tablas y en la lista de las empresas, y al hacer ese cambio, pues lógicamente internamente todavía está buscando la información en el otro equipo. Gerardo Flores, no comentarás nada del INE, no, únicamente va enfocado al tema que explicamos, al curso web para la preparación del examen técnico. Pues muy bien, damos por terminada la sesión. Les agradezco la participación. En la próxima sesión pues vamos a abordar un poquito ya más temas prácticos dentro del sistema y configuraciones del mismo, ¿va? Por lo que los esperamos aquí a la misma hora el día viernes, y espero haya sido de su agrado. La próxima sesión va a ser el próximo viernes.
próximo viernes, Anel. Igual a todos, que tengan un excelente día, que estén bien.